¿Te imaginas que tu sobrina llega desde República Dominicana y una de las primeras aventuras que le preparas en Milwaukee es entrar a un verdadero templo del Chrome y la carretera? Pues eso fue exactamente lo que hicimos con María. Y hoy te cuento todo en este Storytime especial del Museo de la Harley Davidson. María vino a visitarnos a finales de la primavera y queríamos que conociera lo mejor de la ciudad, el lago, los parques, la vibración de Milwaukee. Pero sabíamos que el Museo de la Harley Davidson iba a ser uno de los highlights. Es el único museo oficial de la marca en todo el mundo y está aquí donde todo comenzó. Desde el primer momento sentí que iba a ser una experiencia que ella no olvidaría. Porque la historia es increíble. En 1903, William Harley y Arthur Davidson, junto con los hermanos Arthur, empezaron todo en un pequeño cobertizo de madera de apenas 10 por 15 pies, detrás de la casa familiar. Imagínate, dos jóvenes con herramientas básicas y un sueño. Nadie podía imaginarse que de ese patio trasero saldría una de las marcas más icónicas del planeta. Eso es lo primero que este museo te enseña. Las grandes cosas casi siempre nacen pequeñas, con pasión y perseverancia. No necesitas empezar con todo, solo necesitas empezar. Llegamos al campus de 20 acres junto al río Menomonee. El edificio es moderno, imponente, con ese toque industrial que tanto representa Milwaukee. Adentro, más de 130,000 pies cuadrados dedicados a más de 120 años de historia. Hay más de 400 motocicletas originales y cientos de miles de artefactos. Este lugar recibe alrededor de 300,000 visitantes al año, de todas partes del mundo. Y cuando entras, entiendes por qué. Lo primero que te roba el aliento es ver la Serial Number 1, la moto número 1 de la primera Harley Davidson que existió. Está protegida en una recreación de este cobertizo original, dentro de una vitrina. María se quedó boquiabierta cuando la vio. Yo le dije, mira, de esto tan sencillo salió todo esto. Esto fue realmente un momento mágico. De ahí empezamos a caminar por las dos plantas. Vimos la evolución completa de las motocicletas, desde las primeras máquinas rudimentarias hasta las bestias más modernas, llenas de tecnología y estilo. Hay galerías enteras dedicadas a cómo cambiaron los motores, los diseños, los tanques. En la sala del Engine Room puedes ver motores desarmados y tocar las pantallas interactivas. En la sección de la cultura hay motos que parecen obras de arte, incluyendo una que se usó en la famosa película Easy Rider. También hay una galería de tanques pintados que es una explosión de creatividad. Lo que más disfrutamos fueron las partes interactivas. Te dejan sentarte en varias motos para hacer fotos. También hay una zona para niños con chaquetas y cascos pequeños. Esa parte es bien divertida. También vimos exhibiciones sobre las carreteras antiguas, los clubes Hawk y las historias de riders comunes que vivieron aventuras inolvidables. Ahí se siente la comunidad, gente de diferentes países unidos por la misma pasión. Este museo no solo muestra motos, te enseña sobre innovación constante, sobre cómo superar dificultades, porque la compañía también tuvo épocas duras
y sobre el valor de la autoexpresión. Harley Davidson representa libertad, rebeldía sana y el placer de disfrutar el viaje, no solo el destino. Motocicletas de diferentes épocas. Tanques de gasolina con diseños espectaculares también representan diferentes épocas, pero una tecnología y una misma historia de calidad y de perseverancia. Una cosa que nos gustó mucho fue poder tocar, sentir el sonido de los motores de diferentes diseños y de diferentes años. Eso es tremendo, escuchar el sonido potente de cada motor. Esto es cómo funciona la combustión de los motores. Como ustedes ven, un pistón sube, uno baja. Básicamente, cuando tienen bujías, no sé si es el caso, la bujía explota con el combustible. Entonces, al explotar en la cámara de combustión, el pistón baja, el otro sube, y entonces la polea mueve. Hace que lo levanta. Entonces, no sé qué no la polea, sino Para nosotros, como familia, fue un tiempo bonito poder compartir con María y mostrarle esta parte de Estados Unidos que es parte de su historia, porque la Harley Davidson es parte de la historia norteamericana. Una historia en donde las personas tienen oportunidades de alcanzar sus sueños. Una de las cosas que estuvimos contándole a María fue como en 2008 la Harley Davidson celebró su 105 aniversario, que coincidió precisamente con nuestra llegada aquí a Wisconsin, cuando vinimos de retirada. Nuestros niños estaban pequeños para ese entonces y habían motores y motoristas aficionados de todas partes del mundo. Fue algo espectacular. El evento se celebró del 28 al 31 de agosto y vinieron alrededor de 100,000 motociclistas de todo el país y de otras partes del mundo también. Celebraron festividades que incluyó una que se llamaba el Ride Home, que es una procesión masiva desde 105 puntos de inicio diferentes en todo Estados Unidos que se juntaron aquí en Milwaukee. O sea, de todas partes del mundo y de todas partes de Estados Unidos vinieron e hicieron ese tipo de procesión, Ride Home, y se juntaron todos aquí en Milwaukee. Hubo conciertos estelares, presentaciones de grandes artistas como Bruce Springsteen, que es un aficionado de esto, Kid Rock, entre otros más. Hubo un gran desfile icónico de motocicletas Harley Davidson a través de las calles de Milwaukee. Recuerdo que para ese entonces las personas alquilaban sus parqueos
porque era tanta la gente y tanta la celebración que era imposible conseguir parqueos. La gente también alquilaba sus casas, aunque para ese entonces no había Airbnb, pero de todas maneras las personas alquilaban un lugar donde quedarse. Y regresando al tema del museo, también puedes ver videos de diferentes tipos que cuentan la historia de la Harley Davidson y de su impacto en la sociedad, cómo fueron creados ciertos prototipos, las vitrinas que contienen todos estos motores que tienen su historia. Fue una de las cosas que estuvimos viendo y las personas realmente disfrutan mucho este lugar. Este es el de arte y de ingeniería. Aquí puedes encontrar diferentes modelos, desde los más antiguos hasta los más modernos. Una de las cosas que hicimos fue caminar y leer cada placa, los detalles, sacar fotos. El tiempo realmente se nos pasó volando. María estaba fascinada con los detalles de ingeniería y con las historias de las personas que han vivido su vida sobre dos ruedas. Fue un día de conexión, de cultura y de mucho aprendizaje. Después de más de 2 horas explorando cada rincón, con los pies cansados pero el corazón lleno, hicimos lo que casi todos hacen al final de una buena visita. Nos dirigimos a la tienda porque después de vivir la historia uno quiere llevarse un recuerdo, una camiseta, un llavero, algo que nos haga sonreír cada vez que lo veamos y recordar que ese día especial con María en el Museo de Harley Davidson de Milwaukee fue inolvidable. Muchas gracias por vernos. Suscríbete, dale un like y comenta. Andando conmigo, Dolly.